Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Andersel rompe el silencio y deja al descubierto un capítulo que nadie conocía. Kerem Bürsin me rogó entre lágrimas que volviéramos. Una declaración tan inesperada como impactante que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco y ha despertado una ola de comentarios entre los fans de la expareja más querida de la televisión. Todo comenzó durante una entrevista informal en un evento de moda en Estambul. Hande, con una sonrisa serena pero una mirada cargada de nostalgia, fue cuestionada sobre su situación sentimental. Aunque al principio intentó esquivar la pregunta, terminó soltando una frase que nadie esperaba: Kerem vino a verme una noche, llorando, diciendo que sin mí no encontraba paz. Fue difícil escucharlo. Esa revelación bastó para que las redes sociales explotaran de inmediato. En cuestión de minutos, los nombres de Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial. Según fuentes cercanas a la actriz, aquel encuentro ocurrió hace varios meses, lejos de las cámaras y de la opinión pública. Un amigo común habría sido quien facilitó la reunión. Kerem estaba devastado, aseguró esta fuente. Le dijo a Hande que cada rincón de su casa le recordaba a ella, que incluso su rutina diaria ya no tenía sentido sin sus mensajes y sin su sonrisa. Las palabras resonaron con fuerza en los corazones de los fanáticos, muchos de los cuales no han dejado de soñar con una reconciliación entre ambos. Hande, por su parte, confesó que aquel momento la dejó sin palabras. En su entrevista, añadió: no voy a negar que me conmovió. Verlo así, tan vulnerable, fue algo que nunca imaginé. Pero a veces el amor no basta. Su tono firme, aunque melancólico, dio a entender que, pese al cariño que aún podría existir, la herida sigue abierta. Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando reveló que Kerem no solo lloró aquella noche, sino que también le entregó una carta escrita de su puño y letra. Me dejó una nota donde decía que todavía me sueña, que cada canción que escucha le recuerda a mí, reveló la actriz. Los medios turcos, atentos a cada palabra, comenzaron a buscar respuestas del lado de Kerem Bürsin. El actor, que hasta ahora había mantenido silencio, fue abordado por periodistas a la salida de un gimnasio en Nişantaşı. Ante las preguntas insistentes, respondió brevemente: no todo lo que se dice es mentira, pero hay cosas que deben quedarse en el corazón. Con esa frase, Kerem pareció confirmar, sin decirlo directamente, que el encuentro con Hande realmente ocurrió. Su mirada, según testigos, reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. A partir de ese momento, los fanáticos de la pareja comenzaron a dividirse. Algunos aseguraron que Hande había sido demasiado dura al exponerlo públicamente, mientras otros consideraron que fue un acto de sinceridad después de tanto silencio. En redes se leen mensajes como: Kerem siempre la amó, se nota en sus ojos, o Hande solo quería cerrar un ciclo. En cualquier caso, la historia de ambos sigue despertando un interés inagotable. Pero la historia no termina ahí. Días después de la entrevista de Hande, una revista turca filtró supuestas imágenes de aquella noche en la que, según las fuentes, Kerem habría acudido al departamento de la actriz. En las fotos, tomadas desde la distancia, se podía ver a un hombre con gorra negra entrando al edificio de Hande cerca de la medianoche y saliendo horas más tarde. Aunque el rostro no era totalmente visible, los seguidores de inmediato afirmaron que se trataba de Kerem. El debate se encendió en redes, algunos defendían la privacidad del actor, mientras otros pedían que se revelara la verdad de una vez por todas. Una amiga cercana a Hande habló bajo anonimato y aseguró que la actriz pasó días reflexionando después de aquella visita. Hande estaba confundida. Aún lo quiere, eso es evidente, pero también teme volver a un pasado que la hizo sufrir, dijo. Cuando leyó la carta de Kerem, lloró. Me dijo que las palabras eran tan sinceras que por un momento pensó en darle otra oportunidad. Esa frase bastó para alimentar las esperanzas de los fanáticos, quienes no han dejado de especular sobre una posible reconciliación secreta. Mientras tanto,
Kerem se limitó a compartir en sus redes una historia con una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa a Ande: a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. La publicación fue vista por millones de personas en pocas horas y generó miles de comentarios. Algunos interpretaron el mensaje como una muestra de arrepentimiento, mientras otros lo vieron como un intento de cerrar el capítulo de una vez por todas. Los programas de espectáculos no tardaron en abordar el tema. En uno de ellos, un panelista aseguró que la historia entre Ande y Kerem está lejos de haber terminado. Todavía se aman, pero el orgullo los mantiene separados. Otros opinan que ambos están jugando con el misterio para mantener la atención del público. Sin embargo, quienes conocen a los actores afirman que lo que los une va más allá de la fama, una conexión real que nació en los sets y que, a pesar del tiempo, sigue viva. Una fuente cercana al equipo de Kerem afirmó que el actor guarda aquella carta como un tesoro. Nunca la mostró a nadie, pero la relee de vez en cuando. Dice que le da fuerza, aunque también le duele. Esta revelación volvió a poner a la pareja en el centro de todas las conversaciones. Incluso algunos colegas de la industria comentaron, entre risas, que los dos están hechos el uno para el otro, pero no saben cómo reencontrarse. En medio de toda esta agitación mediática, Ande fue vista en un evento benéfico, donde los periodistas no dudaron en preguntarle si las declaraciones de Kerem eran ciertas. Con elegancia, la actriz respondió: no me arrepiento de lo que dije. A veces es necesario contar la verdad para liberarse. Si eso duele, es parte del proceso. Su respuesta fue aplaudida por muchos, pero también criticada por quienes creen que debería haber mantenido el tema en privado. La situación alcanzó su punto máximo cuando un canal de televisión anunció que Kerem y Ande podrían volver a coincidir en un nuevo proyecto audiovisual. Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente, el solo rumor bastó para que las redes se llenaran de comentarios como: el destino los une de nuevo y si trabajan juntos otra vez, la química va a explotar. Por ahora, lo único cierto es que el público sigue pendiente de cada gesto, cada palabra y cada publicación. La historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin parece no tener un final cercano. Quizá, como muchos dicen, es una de esas historias donde el amor y el orgullo libran una batalla constante. Y mientras tanto, sus seguidores, desde Turquía hasta América Latina, no dejan de repetir una frase que se ha vuelto viral: si el amor es verdadero, siempre encuentra su camino. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que Ande y Kerem merecen una segunda oportunidad? Déjalo en los comentarios, comparte el video y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las próximas noticias sobre tus estrellas favoritas. Nos vemos en el siguiente video. Y así concluye esta historia llena de emociones, nostalgias y confesiones. Pero una cosa es segura: el vínculo entre Ande Erçel y Kerem Bürsin sigue vivo en la memoria de todos sus fans, que continúan esperando un giro inesperado en su historia de amor. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre qué piensan de esta sorprendente revelación y darle like a este video para seguir apoyando nuestro contenido.